Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas. Presenta la balcanización de México. Podría haber iniciado. Historias de corrupción, injusticias, pobreza, desaparecidos, desigualdad, narcotráfico, dolor, apatía y muerte inundan las calles de México. Más de un siglo donde México fue subastado por partes, a transnacionales que se llevaron sexenio a sexenio un pedazo más del pastel. Hay un proyecto que está rondando en el mundo del que he estado hablando en videos anteriores. Es un proyecto global de crear un mundo dividido en dos partes, para el cual se estaría balcanizando diversos países, la destrucción de los estados-nación para la creación de un nuevo concepto, donde los países grandes como México tendrían que dividirse a su vez en pequeños y controlados estados. Ese podría ser el plan último del nuevo orden mundial. La balcanización, es decir, la fragmentación de México en 3 o 4 partes, podría ser algo que está en camino y no lo hemos visto. Pero para exponer ese terrible tema necesito hablarles de cómo algunos analistas que están ligados a los militares y al gobierno de Estados Unidos han estado promoviendo esta idea. Por ejemplo, la empresa Stanford, que es una agencia de inteligencia, espionaje y que presenta análisis acerca de las posibles amenazas que tiene a su alrededor Estados Unidos para darlas a conocer. Hicieron varias recomendaciones para contrarrestar la amenaza que según ellos representa la violencia en la parte sur de la frontera de Estados Unidos, es decir, en México. Entre esta violencia, ellos están dando como solución la fragmentación de México, ya que así se podría, según ellos, evitar las guerras entre carteles. Por otro lado, hay una serie de think tank, que son como los voceros, como llaman, o a los analistas que están ligados al sistema. Uno de ellos es Robert Kolonsky, que fue autor de un bestseller llamado precisamente Las guerras futuras, las fronteras abiertas y la necesidad de una reforma, un bestseller sobre la globalización. Este autor publicó también información sobre la balcanización de México en 3 repúblicas, pero quien nos da una idea exactamente de cuáles serían los planes, según esto, se llama Charles Trujillo. Él predice una fragmentación de México con la creación de la República Norte, que sería con estos estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, se dividiría el resto de México en otras 2 partes, que sería la parte central, que incluye el istmo de Tehuantepec y la línea fronteriza de Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo y Veracruz. Y la siguiente parte, a la que él denominó la República Maya, incluiría Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Y según esto, se absorbería Guatemala y Belice. Con respecto a este tema, y curiosamente, podría ser que no solamente analistas de Estados Unidos lo estén repitiendo, sino también que haya gente dentro de México conspirando y moviendo algunos hilos para llegar a esta misma resolución, es decir, mexicanos planeando o deseando que exista esta fragmentación y destrucción del país. Por ejemplo, hace unas semanas en el centro de Chihuahua alguien estuvo repartiendo volantes que tenían una encuesta donde se hacía mención acerca del bajo salario que hay en México en comparación con el salario de Estados Unidos, y preguntando si estarían dispuestos a que Chihuahua se anexara a Estados Unidos. No se sabe quién hizo la encuesta, pero posiblemente se trate de un inicio de una campaña underground para empezar a venderle la idea poco a poco secesionista a la gente que vive en los estados del norte. También existen ya algunas páginas en Facebook que hacen mención a la República del Norte. Estas páginas estarían obteniendo de momento likes y esperando que se compartan. Lo curioso es que estas páginas han sido ya mencionadas en televisión abierta y en algunos diarios oficiales, es decir, han recibido cierta publicidad, como si alguien estuviera interesado en empezar a difundir estas ideas. Junto con esta idea de la República del Norte aparece la República de California.
Curiosamente, también se ha sabido que hay ciertos países, bueno, Estados Unidos, otros Japón, China, interesados en literalmente comprar esa parte del país, California. Hay que tener en cuenta que hay ciertos grupos de empresarios que podrían estar apoyando esta idea. Algunos ubicados cerca de Monterrey, así como grupos políticos, sobre todo de derecha, estarían trabajando junto con esta idea de fragmentar o separar los estados del norte, obviamente por cuestiones económicas. Lamentablemente, esta idea de destruir a México no podría ser pacífica, ni mucho menos algo amigable. Podríamos pasar por un proceso bastante complicado que nadie desea. Para llegar a este punto, se han planeado cosas y se han establecido ciertas cosas desde hace mucho. Desestabilización de México a través de la violencia, del narcotráfico. Cómo es que se han dejado pasar cientos y cientos de armas. Cómo es que se ha dejado crecer la inseguridad. Las condiciones económicas y laborales que cada año son peores, provocando que la población esté enfadada. Si en cierto estado alguien empieza a decir que estarían mejor solos. Dentro de esta fragmentación, un plan muy elaborado, como comenté, también está la destrucción de la identidad nacional. Esto ha sido a través de la destrucción de las tradiciones mexicanas, a través de lo que llamamos el malinchismo, que ha sido fomentado por medios masivos de comunicación, especialmente Televisa y TV Azteca, y también hacia el rechazo continuo hacia los productos y empresas nacionales. Esto ocurrió sobre todo desde el TLC de la época de Gortari, y sobre todo la sociedad mexicana ha sido adoctrinada durante muchas generaciones, hasta el punto que tenemos un grave problema de discriminación, racismo, clasismo y xenofobia. Lo comento porque parte de esta campaña de fragmentación va a aludir y va a mover esas partes clasistas y esas partes racistas, en el sentido de decir que cierto estado es mejor que otro por el hecho de que tiene más riquezas o porque son de determinado color o determinadas costumbres. Diríamos que sería algo como problema, reacción, solución. El problema lo tenemos, que es la violencia, y la solución sería esta fragmentación. Es una ventana de Overton lo que vamos a ver, una manipulación a través de varios comentarios que van a ir surgiendo por parte de personajes políticos que, aunque sean rechazados, van a empezar a generar discusiones dentro de las personas y pronto habrá más personas estando de acuerdo con esa idea. Otro momento podría ser a través de redes sociales. También se va a empezar a movilizar esta idea, personas pagadas para empezar a difundir y fomentar la idea de la secesión en ciertos estados. Pero sobre todo tendría que haber una situación importante que nadie desea, una tragedia o algo más peligroso para que pudiera realmente empezar a haber un estado de emergencia que podría dar al lugar este inicio de fragmentación. Tampoco se puede omitir cuando México perdió parte de su territorio, aunque ese es un tema para otro video. Otro de los personajes que han estado hablando desde hace años de esta posible balcanización es Alfredo Jalife, quien lo compara con la situación de Palestina. Sin embargo, hay un punto a tomar en cuenta. Ante cualquier emergencia, los mexicanos han demostrado que muy por encima del gobierno, muy por encima de ciertas cuestiones y de funcionarios y de burócratas, los mexicanos en una emergencia se unen. Lo demostraron en el temblor, que a pesar de que pues hubo gobernadores que lucraron con la desgracia y se quedaron con las despensas, la gente salió a la calle a tratar de ayudar a los demás, la gente salió a la calle a donar y pudo demostrar que México es uno, aunque lo quieran fragmentar. Pero déjame tu opinión. Este canal te presenta historias alternativas. Si te gustó, dale like.